Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha intentado comprender el origen de todo lo que existe. Nuestra mente racional busca siempre un principio, una causa inicial que explique la existencia del universo. Bajo esta lógica, surge la pregunta: si Dios creó el universo, entonces, ¿quién creó a Dios? La pregunta parte de la premisa de que todo debe tener un inicio, porque en nuestra experiencia humana, todo lo que conocemos tiene un origen. Sin embargo, Dios trasciende el tiempo y el espacio, lo que significa que no está sujeto a las mismas reglas que rigen la realidad física. La idea de un Dios eterno puede ser difícil de entender porque estamos acostumbrados a medir el tiempo en términos de pasado, presente y futuro. Pero si Dios existiera dentro de esas limitaciones, dejaría de ser Dios. Como creador del tiempo, Dios existe fuera de él, sin principio ni fin. Isaías 57 horas y 15 minutos lo expresa de esta manera. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y la santidad. Desde una perspectiva cristiana, Dios no es un ser que surgió en algún punto, sino que siempre ha existido. Él no es parte de la creación, Él es el origen absoluto de toda la realidad. La Biblia nos presenta a Dios como el Alfa y la Omega, el principio y el fin. En Apocalipsis 22:13, Dios declara: Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Esta afirmación no solo indica que Dios estuvo presente en el inicio de todas las cosas, sino que Él mismo es el origen y el sustento de la existencia. Dios no depende de nada ni de nadie para existir, pues es autosuficiente. Para entender esto, debemos diferenciar entre un ser finito y un ser infinito. Los seres finitos, como nosotros, tienen un comienzo y un fin, dependen de factores externos para existir. Dios, como ser infinito, no necesita nada para existir, Él es la fuente de toda vida y existencia. La idea de que Dios pueda necesitar un creador supondría que hay algo más grande que Él, lo cual va en contra de la esencia de Dios como el Ser Supremo. En otras palabras, si Dios tuviera un creador, ese creador sería Dios, lo que nos llevaría a un dilema sin sentido. Por esta razón, la existencia de Dios no tiene causa, porque Él es la causa primera y el fundamento de todo lo que existe. Desde una perspectiva filosófica, existe un principio fundamental conocido como el argumento de la causa primera o el argumento cosmológico, defendido por grandes pensadores como Aristóteles y Santo Tomás de Aquino. Este argumento sostiene que todo lo que existe tiene una causa. Sin embargo, si seguimos buscando la causa de cada cosa hasta el origen de todo, llegamos a un punto en el que debe existir una causa primera que no haya sido causada por nada más. Esa causa es Dios. Santo Tomás de Aquino lo explicó en su famosa Quinta Vía para demostrar la existencia de Dios. Si todo tiene una causa, y seguimos retrocediendo en la cadena de causas, debe haber algo que sea la primera causa, algo que exista por sí mismo y que no dependa de nada más. A esto llamamos Dios. Desde la Biblia, este principio se refuerza en Colosenses 1, 16-17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Dios no es parte de la cadena de causas y efectos del universo. Él es la causa original de todo lo que existe. Su existencia no requiere de otro ser para darle origen, porque Él es el origen absoluto. Si Dios tuviera un creador, entonces ese creador tendría otro creador, y así sucesivamente en un proceso infinito, lo cual es imposible. Por eso, la única respuesta lógica y teológica es que Dios no fue creado, sino que es eterno y autosuficiente. Desde la perspectiva cristiana, la creación del universo no fue un accidente ni el resultado del azar, sino un acto deliberado de Dios. Génesis 1:1 establece con claridad esta verdad fundamental. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este relato nos muestra que Dios es el autor supremo de toda existencia y que el universo tiene un propósito y un diseño inteligente. Sin embargo, a lo largo de la historia, este relato ha sido interpretado de diferentes maneras dentro del cristianismo. Creacionismo literal sostiene que Dios creó el mundo en 6 días literales de 24 horas, tal como se describe en el Génesis. Esta perspectiva enfatiza la autoridad de la Biblia y la inerrancia del relato de la creación. Creacionismo progresivo interpreta los días de la creación como periodos de tiempo más largos, en los cuales Dios dirigió y supervisó cada etapa del desarrollo del universo. Teoría del diseño inteligente
sugiere que el universo y la vida muestran una complejidad tan grande que no pueden ser producto del azar, sino que deben haber sido diseñados por un ser supremo. Independientemente de las interpretaciones, la visión bíblica es clara. Dios es el creador absoluto, quien estableció el orden en el cosmos y dio vida a todas las criaturas. En contraste, la ciencia ha desarrollado teorías como el Big Bang y la evolución biológica para explicar el origen del universo y la vida. Sin embargo, estas teorías no contradicen necesariamente la fe cristiana, ya que la ciencia estudia el cómo sucedieron los eventos, mientras que la Biblia nos revela el porqué. Isaías 45 horas y 18 minutos confirma el propósito divino de la creación. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la estableció. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Dios no solo creó el universo, sino que lo hizo con un propósito, ser el hogar de la humanidad y reflejar su gloria. Dios no solo creó el universo y se apartó de él, él sigue involucrado en cada aspecto de su obra. A esto se le llama la inmanencia de Dios, que significa que él no es un ser distante, sino que está presente en su creación y la sostiene con su poder. Dios es trascendente, está por encima del universo y no depende de él. Dios es inmanente, está presente en toda su creación y actúa activamente en ella. En Colosenses 1, 16-17, el apóstol Pablo nos muestra cómo Dios no solo creó todas las cosas, sino que las mantiene en existencia. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Esto significa que sin Dios, el universo dejaría de existir. Él sostiene cada átomo, cada estrella y cada vida. Además, Dios tiene un propósito activo en la historia. A lo largo de la Biblia, vemos que Él se revela, guía, protege y se relaciona con la humanidad. No somos simplemente producto de un creador indiferente, sino hijos de un Dios amoroso que nos cuida y nos da dirección. Un ejemplo claro de su intervención en la creación es Jesús. Dios no solo creó el universo, sino que se hizo hombre para redimirlo y restaurarlo. La creación no fue un acto arbitrario, sino una expresión del amor divino. Dios creó el universo para compartir su amor, manifestar su gloria y ofrecernos la oportunidad de vivir en comunión con Él. En Juan 1:3, se nos dice que Jesucristo también participó en la creación. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Esto nos muestra que la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, estuvo involucrada en la creación y en su propósito redentor. El Padre diseñó y creó el universo. El Hijo, Jesús, actuó como el Verbo creador y luego se hizo hombre para redimir a la humanidad. El Espíritu Santo da vida y sustenta toda la creación. El propósito final de la creación no es solo existir, sino ser redimida y restaurada. Desde la caída del hombre, el mundo fue afectado por el pecado, pero Dios tiene un plan de redención cósmica. En Romanos 8:21, Pablo explica que toda la creación espera su restauración. La creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esto significa que el universo no está destinado a la destrucción, sino a la renovación en Cristo. El destino final de la creación está descrito en Apocalipsis 21:1, donde se nos habla de un nuevo cielo y una nueva tierra, libres del pecado y de la muerte. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. La Biblia nos muestra que Dios creó el universo con amor, lo sostiene con poder y lo restaurará con gracia. La creación no es solo un escenario donde vivimos, sino un reflejo del amor y la gloria de Dios. Para comprender la naturaleza de Dios, debemos reconocer que el tiempo y el espacio no son realidades absolutas, sino creaciones de Dios. Como seres humanos, estamos confinados dentro de estos límites, pero Dios existe fuera del tiempo y el espacio. La Biblia nos revela que Dios es eterno, sin principio ni fin. Salmos 90:2 lo expresa claramente. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dios no envejece, no cambia, no se ve afectado por el paso del tiempo como nosotros. Mientras que todo lo creado tiene un inicio y un final, Dios es el alfa y la omega, el principio y el fin, Apocalipsis 22:13. Pero, si Dios está fuera del tiempo, ¿cómo se relaciona con el universo? Dios creó el tiempo, pero no está limitado por él. Dios puede intervenir en la historia, sin estar sujeto a ella.
Dios ve el pasado, el presente y el futuro de manera simultánea. Desde nuestra perspectiva humana, la eternidad es incomprensible. Nos cuesta concebir un ser sin origen y sin final, porque todo lo que conocemos tiene un ciclo de vida. Sin embargo, la eternidad de Dios es una de las verdades más fundamentales de la fe cristiana. La mente humana tiene límites. No importa cuánto avancemos en conocimiento, nunca podremos entender completamente la esencia de Dios. Isaías 55, 8-9 nos recuerda esto. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Incluso los filósofos y teólogos han debatido sobre el misterio de Dios durante siglos. Algunos puntos claves son: San Agustín afirmó que el ser humano solo puede conocer a Dios parcialmente, ya que la mente humana es limitada. Santo Tomás de Aquino enseñó que Dios es un ser incognoscible en su totalidad, pero podemos conocerlo a través de sus atributos y su revelación en la Biblia. C.S. Lewis comparó a los humanos con criaturas en 2 dimensiones tratando de entender una tercera dimensión, ilustrando lo difícil que es para nosotros comprender la eternidad de Dios. Si Dios es un ser tan incomprensible, ¿cómo podemos conocerlo? Por fe. Hebreos 11:6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. La fe no es un escape ante la falta de respuestas, sino la única manera de acercarnos a un Dios que trasciende nuestra lógica y entendimiento. El universo no surgió por casualidad. La Biblia deja claro que la creación fue un acto intencional de Dios, un despliegue de su poder y amor. En Génesis 1:1, se establece la verdad fundamental. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios no necesitaba crear el universo, pero lo hizo por su propia voluntad y propósito. Todo lo que existe tiene una razón de ser y un significado dentro del plan divino. Dios creó el universo para manifestar su gloria. Salmos 19:1. Dios creó al ser humano con un propósito: reflejar su imagen. Génesis 1:26. Dios no solo creó, sino que sigue sustentando su creación. Colosenses 1:17. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la creación fue afectada por el pecado, trayendo corrupción y sufrimiento al mundo. Pero Dios no dejará su creación en ese estado. La promesa bíblica es que el universo será restaurado. Apocalipsis 21:1 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. El destino final del universo no es el caos, sino la restauración gloriosa en Cristo. Dios está llevando toda la creación hacia un propósito eterno.